por compartir este rato con todos. José María, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por su invitación, a la Cátedra Endesa y a José María especialmente por invitarme a estar con vosotros, con todos ustedes el día de hoy. Hoy os voy a hablar de flexibilidad aportada por la demanda. Y la demanda en los últimos, desde que se abrió el mercado eléctrico, ha sido, en mi punto de vista, que es muy compartido por expertos en el sector, ha sido la cenicienta entre todos los agentes que participan, desde el punto de vista de los distribuidores, los transportistas, la generación. La cenicienta siempre, digamos, ha sido la olvidada desde el punto de vista regulatorio, incentivos, etcétera. Pero más recientemente, y una combinación de tecnología, de digitalización, de tecnologías limpias, como por ejemplo la solar fotovoltaica en tejados, e incluso unas corrientes muy favorables de regulatorias han hecho que la demanda hoy día ya esté adoptando un papel protagonista en nuestros sistemas de energía eléctrica. Pues bien, hoy os voy a hablar de 4 aspectos. En primer lugar, voy a explicar cuál es la situación actual de la demanda, cuáles son las definiciones que podemos tener de flexibilidad de demanda y cuál es el contexto regulatorio. Solo daré unas pinceladas porque sé que mañana hay una sesión específica sobre aspectos regulatorios y cómo le afectan a la demanda. Después voy a hablar desde un punto de vista un poquito más científico cómo los modelos de negocio y concretamente el agregador independiente puede beneficiarse de desarrollos de modelos de optimización que precisamente maximicen los beneficios de agentes que agregan la demanda. Haremos una definición y veremos cuál es la situación actual. Después, cómo pasamos desde un contexto más científico, el desarrollo que hacemos en universidades, a casos de uso. Eso cómo se lleva a la realidad. Pues eso habitualmente todas estas tecnologías se testean en casos de uso o demostradores y tenemos la oportunidad de presentar hoy un caso de uso financiado por un proyecto europeo con distintos demostradores. Hablaré concretamente del demostrador que estamos desarrollando en España y en Luxemburgo. Y finalmente, también, como decía José María, quiero traeros aquí para ver cómo la flexibilidad de la demanda, en particular a través de vehículos eléctricos, pueden ayudar a minimizar el impacto de una muy alta penetración de renovables en algunos sistemas eléctricos. Y concretamente voy a traer el caso de una microred en una isla en el Pacífico. Pues bien, el contexto, ¿por qué surge la necesidad de la demanda y el contexto en el que nos estamos moviendo hoy día? Viene muy influenciado pues, por el reciente conflicto de la guerra de Ucrania, que puso en cuestión unos mantras hasta entonces intocables, como era la fijación de precios basado en el coste marginal español, donde vimos que las centrales de ciclo combinado, todas las centrales de gas, tuvo, por el alto valor que cogió en el mercado el gas, impactó muchísimo en los beneficios que estaban obteniendo estos ciclos combinados. También durante esa época vimos que en el año 2022 el precio del mercado spot se situó en 167 megavatios hora y veníamos de un entorno entre 40 y 60 y precisamente con una volatilidad de en torno a un 15,5%, las diferencias entre precios máximos y precios mínimos. En el 2023 ya empezó a relajarse ese estrés en los mercados de gas fundamentalmente y el precio spot promedio llegó a 87,10. Sin embargo, la volatilidad aumentó fuertemente y eso tuvo 2 motivos fundamentales. El primero de ellas era el alto crecimiento de instalación de energías renovables, donde ya hemos visto con la sesión anterior que en el mix la participación de tanto eólica como solar era muy intensa. Eso hizo que los precios en horas centrales del día, fundamentalmente debido a la alta penetración solar, pues estuvieran en niveles muy, muy cercanos a cero en algunos casos. Y eso también trajo una alta volatilidad. También el lento crecimiento de la electrificación, como aspectos como el transporte, no termina de despegar. La venta de vehículos, aunque sí es creciente, pero está todavía por debajo de las previsiones iniciales. Los procesos de electrificación siguen con pendiente ascendente, pero no al ritmo que se esperaba. Eso hizo también que tuviera un impacto fuerte en la volatilidad de los precios. Y finalmente, en el 2024, el precio spot medio, lo estuve revisando eso hace un par de días, hasta el mes de octubre o septiembre, sigue bajando, está en la senda de converger
con la situación anterior al conflicto, a la guerra en Ucrania, y tenemos 62,54. Sin embargo, la volatilidad sigue siendo alta. Pues todo esto es un caldo de cultivo muy favorable para empezar a pensar en herramientas de flexibilidad y, en particular, lo que puede aportar la demanda. Pues bien, son tres pilares en los que tanto la regulación europea como la española apuntan para reducir esta situación. Más renovables. En Europa se estima que todavía son necesarios en torno a 600 gigavatios de renovables, como decía Antonio en la presentación anterior, con esos objetivos tan ambiciosos. Incrementar la eficiencia en el consumo de esa energía, fundamentalmente la eficiencia de la demanda, y por último, flexibilidad en la demanda, que es el objeto de la charla de hoy. Y esta flexibilidad en la demanda entendida como su capacidad de responder a precios, por una parte, eso es lo que denominamos flexibilidad indirecta, o adaptar el consumo para dar servicios al sistema, tanto a la red de transporte como a la distribuidora o a otros agentes. Esas son las dos concepciones que vamos a hablar. El concepto de la flexibilidad de la demanda no es un concepto nuevo. Repasaba yo en bases de datos de cuándo empezó a hablarse de flexibilidad de la demanda. En esa época, en la década de los 80, se hablaba de gestión de la demanda. Aparecen los primeros papers. Aquí tengo una revisión que se remontan hasta el 81, 85. Eran las primeras veces que venía fundamentalmente del lado no del mundo de la investigación, sino de las utilities, donde compartían sus experiencias, cómo gestionar la demanda pues para minorar los picos de potencia, y ahí ya empezaba el sector a tomar conciencia que la demanda podía aportar tanto en la planificación como en la operación de los sistemas de energía eléctrica. Pues bien, ¿qué es lo que ha cambiado desde los años 80, que empezaba a hablarse de gestión de la demanda, hasta hoy día? Pues son varios factores. El primero de ellos es la descentralización de la generación. Es decir, nosotros hoy día ya el tener acceso a poder ser autoproductores de nuestra propia energía no ha venido hasta hace una década aproximadamente, donde la tecnología estaba ya disponible para poner paneles solares en nuestras viviendas. Eso se habla pues de la descentralización. Ya no es necesario grandes centrales solares o eólicas, sino que esa generación distribuida se acerca a la demanda, dotándola de una flexibilidad que ahora veremos en qué consiste. Por otra parte, tenemos una fuerte digitalización de los activos, y eso es totalmente nuevo desde el lado de la media y baja tensión. El concepto de digitalizar las redes de alta tensión, eso ya ocurrió. El concepto de smart grids en redes de transporte ocurrió ya hace varias décadas. Lo que es novedoso es tener digitalizado pues, redes de baja tensión o los consumos. Eso es lo que ha aportado una fuerte novedad que nos da controlabilidad sobre la demanda. Y finalmente, un empoderamiento del consumidor final. Es decir, a través de las regulaciones, tanto europeas que posteriormente transponen los distintos estados, hacen o le dan la capacidad al consumidor final para acceder a mercados que anteriormente no tenían. Pues bien, muchos autores hablan de las 3Ds, de la descentralización, de la digitalización, y al empoderamiento, como no había una D, pues le buscaron la palabra democratización de la energía, ¿no? De alguna manera, dar acceso al consumidor final a que pudiera beneficiarse de todas las ventajas que traen estas tres revoluciones que aparecen ahí. Pues bien, con ese contexto, y antes de pasar a unos ejemplos concretos, vamos a ver qué entendemos por flexibilidad en la demanda y cuáles son los tipos de flexibilidad en dicha demanda. Decimos que la flexibilidad de la demanda es la capacidad que tiene un consumidor de responder a unas señales indirectas, que podrían ser señales de precio, o variar su patrón de consumo para responder o ofrecer servicios a la red o a otros agentes. De esta manera estamos definiendo o clasificando la flexibilidad de la demanda de manera implícita, respuesta a precios, y la flexibilidad de la demanda de manera explícita. La implícita es que tenemos unas tarifas que nosotros podemos contratar con nuestros comercializadores, nos ofrecen precios en determinadas bandas y de manera indirecta nos están forzando a desplazar nuestros consumos a las horas donde son más económicos. Esa es una flexibilidad implícita a través de señales de precios, como pueden ser
tarifas. Pues bien, esto era bien conocido, pues todos nosotros en nuestros hogares, cuando hemos tenido que contratar algún suministro de energía eléctrica, pues siempre hemos echado un vistazo, cuáles son las alternativas, hemos visto qué perfil es nuestro consumo, si consumimos más en fines de semana, por la mañana, por la tarde, etcétera, y nos adaptamos a esas tarifas. Estamos siendo flexibles. Eso se conocía durante muchos años, y la novedad que tenemos ahora, y lo que vamos a dedicar en esta charla, es la flexibilidad explícita. Es decir, yo tengo un consumo, normalmente ese consumo viene de la mano de una pequeña generación, como cada vez va a ser más popular, fundamentalmente una solar fotovoltaica, y cada vez en el futuro, no todavía, pero será más común el tener un pequeño almacenamiento distribuido. Pues bien, con esos tres elementos, como además de satisfacer mis necesidades de consumo, puedo ofrecer distintos servicios a la red. Pues ahí aparece un gran conjunto de servicios que son los que podemos ver ahora en cómo estos agentes, el agregador, había una pregunta anteriormente de qué es el agregador de demanda. Ahora vamos a ver cómo a través de la figura del agregador de la demanda podemos beneficiarnos de hacer una flexibilidad, en la demanda a través de estos servicios. Pues bien, el contexto regulatorio en España y en Europa aparece marcado fundamentalmente por la Directiva de 2019 de la Unión Europea, en la que mandataba a todos los estados a abrir o fomentar la respuesta de la demanda mediante la agregación en los mercados de energía eléctrica. Es decir, esto fue una directiva en la que todos los estados tienen la obligación de adaptar sus regulaciones nacionales a poder permitir y fomentar este contexto. Pues bien, como ocurre en muchas directivas, son muchos los países que vamos tarde, España entre ellos. De hecho, fue amonestado hace unos meses por su lentitud en adaptar regulaciones que permitan esta situación. Aunque ya comentaremos en unos minutos cómo ya existe un borrador del agregador de la demanda que está siendo ampliamente debatido en el sector. Y por otra parte, pues de manera más reciente, tenemos desde mayo de este año, si mal no recuerdo, un código de red de respuesta en demanda. Muchos de vosotros seguro que estáis familiarizados con el concepto de código de red para conectar generación. Es decir, las nuevas solares fotovoltaicas o cualquier otro tipo de central, ya sea convencional o de tipo renovable, cuando va a solicitar un punto de conexión en red, tiene que cumplir un código de red en el que de manera muy específica aparecen cuáles son las condiciones de suministro, en sobretensión, en subtensión, cuál es su respuesta en frecuencia ante huecos en la red, etcétera. Esto es un código muy, muy bien conocido en el sector. Pues bien, reconociendo la oportunidad que tiene la demanda para participar en los sistemas y proveer servicios, pues también se hace necesario el disponer de un código de red de la demanda de manera específica. Pues bien, existe ese borrador y ese borrador tendrá que ser también traspuesto a todos los países para permitir esa transposición, donde aparecen aspectos muy, muy relevantes y que tienen una implicación muy directa en los modelos de negocio de los agregadores de demanda, que son las referencias o el baselining, haré mención a ellos en unas diapositivas, la creación de figuras que permitan la agregación de esas demandas para tener economías de escala y poder participar en esos servicios, las condiciones de cualificación, cómo se cualifica una demanda, cuáles son las condiciones para que una demanda pueda participar en esos mercados, pues ya se definen en ese borrador, y finalmente el desarrollo de mercados locales, que también está siendo un punto de amplio debate, sobre todo para los distribuidores, en los que ven en los mercados locales como una oportunidad pues para evitar inversiones en la red, porque se pueden beneficiar a través de estos mercados de cierta flexibilidad que le aporte la demanda, con lo que pueden posponer inversiones o evitarlas por completo. Ahora veremos algún ejemplo donde se ilustra de una manera muy, muy visual el por qué tiene ese interés. Y finalmente, desde el punto de vista ya más local y en España, pues tenemos la reciente aprobación del PNIEC en septiembre del 24, donde hablamos de una instalación de renovables de hasta 160 gigavatios, ¿vale? Con una demanda, bueno, pues multiplica por 5, por 6 la demanda actual del sistema, y habla del almacenamiento de 22,5 gigavatios
Y aunque yo personalmente echo de menos que ese PNIEC tenga referencias explícitas a objetivos sobre flexibilidad de la demanda. Aparece la flexibilidad de la demanda, el concepto de flexibilidad de la demanda aparece de manera reiterativa a lo largo de todo el documento, con más de 60 o 70 referencias explícitas. También lo buscaba estos días mientras preparaba esta presentación. Sin embargo, no hay unos objetivos específicos de cuánta flexibilidad debe estar disponible el sistema y para cuándo. Pues probablemente en PNIEC futuro sí que se cuantificará. Pues digamos que este es el contexto regulatorio en el donde nos movemos, soplan vientos muy favorables y todavía hay grandes huecos que desarrollar, entre ellos el del agregador independiente. Pues bien, con este contexto, ¿dónde puede participar la demanda? Ahora, el problema que se tiene es, nosotros tenemos una estructura desde final de los años 90, el 97, 98, donde hicimos una transición de un sistema operado y planificado de manera centralizada al sistema que tenemos actualmente, organizados en mercados. Y para muchos de vosotros es familiar esta estructura donde tenemos un mercado diario que se planifica para las próximas 24 horas, seguido de un conjunto de mercados, mercado de balance, mercado de restricciones técnicas, secundario, terciario, mercados intradiarios, etc. Bueno, este mercado que se diseñó en los años, final de los años 90, para un sistema que es completamente diferente al que tenemos actualmente. En esa década, a finales de los 90, ni había esa penetración de eólica, ni mucho menos de solar, y las condiciones de la demanda para participar en estos mercados, pues ni se consideraba de lejos. El reto ahora es cómo con esta estructura de mercado podemos integrar las posibilidades que nos ofrece la demanda. Pues bien, hay muchos aspectos que tratar, como son la demanda se puede participar en mercados de largo plazo, diario, intradiario, es decir, cuál es el marco temporal más adecuado para la demanda poder aportar esa flexibilidad, o también los tipos de mercados, si organizamos mercados multinivel, mercados distribuidos, mercados centralizados, incluso el tipo de producto. Podemos ofrecer como demanda un producto de capacidad, megavatios, potencia o un producto de energía, megavatios hora. En el caso, kilovatios hora, en el caso de una demanda, pues dejar de consumir una cierta cantidad en aras de poder proveer al sistema de más flexibilidad. Pues bien, ¿cuál es la situación de manera ya, bajando al terreno y de manera muy específica, qué se puede hacer y qué no se puede hacer actualmente como demanda en cuanto a la participación de los mercados? Bueno, pues aquí he tratado de hacer un brevísimo resumen de cuáles son los mecanismos disponibles y en cuáles la demanda tiene hueco, en cuáles no tiene hueco y en cuáles, aún no teniendo hueco, se espera que próximamente sí se le abran esos mercados. Pues bien, el mercado mayorista, mercados diarios e intradiarios, se puede participar como demanda y el caso más cercano que tenemos pues son las comercializadoras que son de alguna manera ya los agregadores de demanda. Las comercializadoras no son más que agregadores de demanda que participan, o por una parte, a través de contratos bilaterales o de largo plazo con generadores, donde se proveen de gran parte de la energía que la van a suministrar a sus clientes, o también participan en estos mercados spot. Y aquí viene el primer mercado que creó muchísima expectación hace ya 3 años, en el que se abría por primera vez los mercados de balance tanto para el almacenamiento como para la demanda. Este Real Decreto tuvo muchísimo interés en todo el sector y era ampliamente esperado. Además, esto no era pionero en Europa, ya en otros muchos países este tipo de servicios estaban ya abiertos a la demanda y al almacenamiento. Sin embargo, no ha sido todo lo satisfactorio como se esperaba en el sector por varios motivos. El primero de ellos, y haciendo referencia al almacenamiento, pues se encontró con una barrera de muchísima actualidad, que son los puntos de acceso del almacenamiento, los puntos de conexión del almacenamiento. En estos mercados de primaria, secundaria, terciaria y reserva de sustitución, pues hay las baterías, ya sabéis que podemos conectarlas, como se conocen, delante del medidor, in front of the meter o behind the meter, o las in front of the meter hacen referencia también a las baterías standalone, ¿no? Como si fuera un agente directamente que ve el distribuidor y
por tanto, con su capacidad para participar en esos mercados. Pues bien, muchos desarrolladores de baterías, cuando a las distribuidoras se les acercaban para pedir sus puntos de conexión, pues esas distribuidoras pues, tenían declaradas sus puntos de acceso, que eran bien conocidos, publicados y actualizados pues, mensualmente, si no me falla la memoria. Se encontraron con la dificultad de que el reglamento les daba la potestad a la distribuidora de hacer el análisis de conexión en dos escenarios, cuando la demanda trabaja como generación o la demanda trabaja como consumo. Pues bien, en la práctica, de los muchísimos puntos existentes con capacidad disponible para evacuar potencia, muchos de ellos no tenían capacidad para consumo de potencia, cosa que era un contrasentido, porque el funcionamiento de la batería fundamentalmente va a estar en una subestación cuando esté muy cargada, con muchísima demanda. La batería de manera natural o los mercados le van a mandar señales de precio para que inyecte potencia, es decir, pues, que mejore las tensiones o la capacidad de potencia en esa subestación, o todo lo contrario, cuando haya muy poca demanda, el mercado mandará señales a la demanda para que haga un consumo, es decir, pues va a tener un comportamiento opuesto a lo que el análisis del peor escenario le permitía a la regulación. Pues bien, no ha sido hasta hace muy poco, donde creo que ha habido un acuerdo entre distribuidoras y la patronal del almacenamiento, los lobbies del almacenamiento, en el que para arreglar este sinsentido, pues parece que va a haber, no sé si en los próximos meses, probablemente algunos de ustedes lo conozcan mejor que yo, un acuerdo en el que se van a definir unos periodos de tiempo en los que las baterías van a poder generar o inyectar, y los desarrolladores de esos sistemas de almacenamiento se van a comprometer a solo operar la batería en esas condiciones. Todo esto tiene una solución ya bien pensada, que son el concepto de conexiones flexibles. No es objeto de discusión en este punto, pero mientras los reglamentos se desarrollan a través de ese código de respuesta de demanda que hacía referencia anteriormente, y podemos usar ese concepto de conexión flexible de una manera mucho más óptima. En un extremo tenemos lo que hay ahora, que es que las baterías en la práctica apenas pueden conectarse a red por ese sinsentido que hacía referencia, o en el otro extremo tenemos las conexiones flexibles, que es hacia donde está tendiendo el sector. Pues entre medio tenemos una situación en la que, bueno, prácticamente van a hacer que puedan desarrollarse los proyectos. Ya con esas condiciones los proyectos son bancables, puedes ir a tu banco, le puedes demostrar que tienes ingresos suficientes para poder desarrollar tu proyecto y salvar esa situación con la esperanza de que en los próximos meses o pocos años exista un reglamento de conexiones flexibles que efectivamente le permita a la demanda el poder, o a los sistemas de almacenamiento, el poder participar de una manera mucho más efectiva. Estos sistemas que aparecen aquí, que también abrían el campo a las demandas, es decir, que una demanda pudiera participar en mercados de secundaria, terciaria o reservas de sustitución, no tuvieron el éxito deseado. De hecho, hasta mi mejor conocimiento, creo que solo hubo una demanda en todos estos años, en todos estos 3 años, que ha participado en estos mercados. Probablemente porque los productos que se ofrecen son excesivamente sofisticados para una demanda poder adaptarse en cuanto a los protocolos, a los procedimientos de operación de red eléctrica, de conexiones, comunicaciones, los propios productos que se ofrecen. Pues bien, reconociendo que ese mercado no tuvo el éxito deseado, pues hace muy poco tiempo se desarrolló el servicio de respuesta activa de demanda, que es el heredero del concepto de interrumpibilidad que existía de hace muchísimos años. Cuando estábamos en la escuela, pues ya nos hablaban de cómo funcionaban estos servicios. Estos servicios es una especie de mercado de capacidad de demanda. ¿Eso qué quiere decir? En lugar de tener un acuerdo de interrumpibilidad vis a vis entre el distribuidor o el transportista de durante cuánto tiempo y te puedo interrumpir la demanda y a qué precio, pues este servicio de respuesta activa de la demanda lo que hace es eso, organizarlo a través de un mercado. Las demandas ofrecen su capacidad de dejar de consumir una determinada potencia durante
un periodo de horas. Pues bien, ese mercado ha sido bastante exitoso hasta el punto que aquí he recogido unos datos. En la subasta que se hizo en 2024 han participado 609 megavatios, que son demandas que ofrecen su capacidad al operador del sistema para dejar de consumir bajo ciertas condiciones. Después de organizar una subasta, donde las demandas envían sus capacidades, potencias y precios, pues se hace una casación y en el 2024 el precio de la última subasta fue de 70 euros por cada megavatio. Es decir, que una demanda deje de consumir un megavatio en un instante concreto, te ofrecen 70 euros. Las condiciones son que la disponibilidad que la fija el operador del sistema las organiza por periodos de meses y durante unos periodos horarios. En total suman unas 2.714 horas al año. Es decir, tiene tu demanda, tu capacidad de demanda que hayas ofrecido en el mercado, tiene que estar disponible durante 2.714 horas al año. Y esa capacidad te la remuneran a 70 euros cada megavatio. Es decir, que tienes unos ingresos de 190.000 euros al año simplemente por el hecho de haberla ofertado. No es necesario para recibir esos 190.000 euros al año por cada megavatio, no es necesario prestar el servicio. Una vez que lo prestas, tienes una obligación de tenerla durante al menos 3 horas. Pues bien, dependiendo de tu función de utilidad de demandas, pero parece bastante atractivo que te remuneren 190.000 euros por cada megavatio. En el 2024, lo que llevamos de 2024, el servicio solo se ha activado una vez. Creo que fue el 23 o 24 de mayo, por una indisponibilidad de una de las pocas nucleares que nos quedan. El sistema entró en una situación con poca reserva y activaron, aparte de la generación, de la flexibilidad proveniente de la generación, este sistema, este servicio en donde esos 609 megavatios ofrecieron la capacidad, cada demanda en función a lo que ofertó en ese mercado, se le interrumpió el servicio o una parte de su servicio y se volvió a activar y pasadas 3 horas pues se les permitía volver a consumir su consumo habitual. Pues bien, este servicio ya sí está muy adaptado a las necesidades y ofrece las características de que la demanda pues sí pueda beneficiarse de esos servicios de flexibilidad. Bueno, también aquí había una referencia hacia otros mercados, que son mercados de no frecuencia o de restricciones técnicas, donde aparecen los controles de tensión, restricciones técnicas. Algunos se están desarrollando a través de Sandbox, es decir, se están haciendo algunos proyectos pilotos en los que quieren ganar experiencia para ver cuáles son las mejores prácticas y poderlas llevar a reglamentos específicos que implementen pues, las compañías de distribución o en este caso, red eléctrica. Y finalmente, quiero hacer referencia a 2 mercados adicionales que también están siendo ampliamente debatidos, que son los mercados de capacidad. Es decir, lo mismo que tenemos un servicio de respuesta activa de la demanda que ofrece capacidad en el largo plazo para un año o unos meses y remunera solo la posibilidad de disponer de esa demanda, también el sector quiere tener este tipo de mercado de capacidad, como por ejemplo para el almacenamiento, donde el hecho de que tus baterías estén disponibles tanto para inyectar como para consumir va a venir dado de una remuneración que de alguna manera da una estabilidad en cuanto a los ingresos esperados de esas baterías, puesto que las baterías en estos mercados van, como su nombre indica, a mercado. Es decir, no existe el concepto de un PPA de una batería en ese tipo de mercados. No tiene unos ingresos garantizados en las que tu proyecto le puedas asignar unos beneficios y puedas acudir a un banco a que te los financie, como ocurre con gran cantidad de los proyectos de solares o eólicas que tienen con una firma de un PPA, tienen unos beneficios esperados garantizados, con lo que es muy fácil tener esa financiación. Pues ese mercado de capacidad que creo que había un compromiso por parte
de la comisión el poder tenerlo desarrollado a final de 2024, incluso creo que hay un borrador, es decir, eso va a ser una realidad más pronto que tarde, ese mercado de capacidad. Y finalmente, pues los mercados locales, donde la distribuidora se va a beneficiar ampliamente de este tipo de mercado. Cómo resolver contingencias del tipo de fenómenos físicos muy locales como tensiones o congestiones, pues simplemente vas a tener que acudir a las demandas flexibles o la generación que tengas en tus feeders de una determinada subestación y poder remunerar esos productos de potencia o capacidad sin necesidad de acudir a un mercado mayorista, sino organizarlo de una manera local. Como digo, y algún compañero alguna vez que hemos discutido estos temas, esto le da la oportunidad a la distribuidora de comprar tiempo. Es decir, cuando tienes un feeder en la costa, o no sé aquí en Sevilla, donde están las situaciones más estresadas, pero en la costa occidental, en Málaga, pues los picos de verano pues causan mucho estrés a los operadores de la red de distribución y a lo mejor son unas pocas horas a lo largo del año. Con lo que hacer una inversión para resolver un problema durante unas pocas horas parece que no sea lo más competitivo si puedes organizar un mercado en el que las demandas, por ejemplo, te ofrezcan esa flexibilidad. Evidentemente, si la congestión o los problemas de tensión son recurrentes a lo largo de un gran periodo de todo el año, pues probablemente hacer una inversión sí que sea más rentable. Pues de alguna manera ese es el panorama ya muy específico donde la demanda puede tener oportunidades de beneficiarse de toda esta transición verde, transición digital, empoderamiento del consumidor. Pues bien, ante todo esto aparece ahora una figura imprescindible para que la demanda pueda aportar flexibilidad y que exista un modelo de negocio asociado a esa flexibilidad. Y para eso aparece el concepto de agregador independiente, agregador de demanda. ¿Cuál es la diferencia entre...? O sea, el concepto de agregación de demanda ya era muy conocido por nosotros, que es precisamente el papel que jugaban las comercializadoras. Era, decirlo de manera más sencilla, era un compra-venta, compraba energía en el largo plazo, en los mercados spot, agregaba toda esa energía y la vendía en sus clientes finales, domésticos, industriales, etc. Pues bien, ahora aparece este concepto de agregador independiente y el concepto es ligeramente distinto. Está mucho más orientado a un agregador y que dé servicios de flexibilidad. Es decir, de alguna manera, o como lo veo yo, la comercializadora te da el servicio de energía de tu consumo y este agregador independiente lo que te va a decir es cómo consumirlo y cómo sacar beneficio a partir de dar servicios. La comercializadora son agentes puramente del sector tradicionales, las grandes comercializadoras tradicionales o las independientes. Sin embargo, el agregador, la figura de este agregador independiente, lo que veo en el sector es una plataforma digital que agrega decenas de miles de demandas o pequeños consumidores y que te gestionan tus capacidades de consumir, las agrupa, las empaqueta y las ofrece al mercado. Son conceptos muy diferentes. ¿En qué consiste este concepto de agregación? Pues lo primero que tienes que hacer es agregar todas las demandas posibles, pues llegar a acuerdos con consumidores finales o con industria, analizar y caracterizar cómo es esa demanda y haciendo una estimación de estas compañías de agregador independiente, lo que van a hacer es una estimación de la flexibilidad que tú tienes, es decir, pues van a saber a través de tus comportamientos históricos o conociendo de una manera más detallada tu demanda, qué posibilidad tienes de aumentar demanda, de disminuir demanda, de dar un servicio de respuesta en frecuencia, etcétera. Hará una estimación de flexibilidad. Con una estimación de precios de los distintos mercados, como hemos visto en la diapositiva anterior, pues hará la mejor estrategia de oferta en todos esos mercados o en alguno de esos mercados. Esos mercados se casarán y como resultado le devuelven al agregador cuáles los servicios que tiene que prestar. Y entonces ahora tiene una etapa de desagregación. Tiene que repartir entre todos sus clientes cómo son esas señales de control para que dé efectivamente esos servicios. Hay un proceso primero de agregación y después un proceso de desagregación.
Y aquí viene uno de los mantras que ofrece mucha controversia y debate, porque los beneficios de uno puede afectar muy directamente a los beneficios de la comercializadora tradicional, que son cómo el servicio de agregador gestiona los desvíos resultados de la prestación del servicio de flexibilidad y, lo que es más importante, cómo se compensa. Es decir, una comercializadora tradicional tiene un contrato con un cliente final para venderle una determinada cantidad de energía en un determinado periodo, y puede que la intervención, porque tú puedes tener un contrato con tu comercializadora y un contrato con tu agregador independiente, puede que la intervención de ese agregador independiente que te ha pedido que des un servicio de capacidad o de energía en cualquiera de estos mercados haga que influya en la posición de la comercializadora. Y la posición de la comercializadora incurre en desvíos de los que tenía previstos. ¿Y cómo se compensa ese 90 de energía a causa del prestar ese servicio de flexibilidad? Pues bien, hay varios modelos. Hay los modelos en el que no hay ninguna corrección, el agregador interviene, si hay un desvío que lo corrija el operador de red que corresponda y yo no te compenso. Digamos que eso sería el extremo. No conozco situaciones o desarrollos normativos que en la práctica implementen esa situación. Hay situaciones en las que el agregador independiente es responsable de la corrección de esos desvíos, es decir, como resultado de prestar un servicio de flexibilidad ha habido un desvío en lo que inicialmente se tenía previsto consumir, pues yo soy responsable de compensar por esos desvíos. Y también la siguiente parte, eso sería corrección de los desvíos, y la otra, compensación a la comercializadora por variar su posición. Una deja de vender o deja de ingresar porque no ha consumido lo previsto. Pues bien, ¿cómo se compensa? ¿Cómo se corrige? Actualmente hay un borrador del agregador independiente de julio o mayo de este año, en el que ya ha terminado o está a punto de terminar el proceso de consulta. Falta ahora los desarrollos reglamentarios para eso llevarlo a la práctica, y si no estoy hoy equivocado, aparece ahí que el agregador independiente tendrá que compensar hasta un 50% de los desvíos incurridos por su actuación. La posición de las comercializadoras es que compensen el 100% de todo el desvío. Claro, si se quiere introducir competencia en el sector y quiere que la demanda participe, pues en función de la compensación es un 25%, un 50%, un 100%, le dejas más o menos margen al agregador independiente y habrá más o menos competencia. Pues eso es lo que está en discusión. Pero que esta figura estará en marcha en los próximos meses es ya un hecho, y como ha ocurrido en otros países, pues hace que la flexibilidad que está en las demandas esté disponible en esos mercados. Pues bien, ¿cuáles son desde un punto de vista técnico? José María, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo? ¿Y esto termina? 15 minutos. Me quedan. Vale, perfecto. Pues, ¿cómo son estos aspectos técnicos? Pues tenemos que definir para el consumidor final cuál es la línea base, es decir, cuando tú vayas a compensar previo a un desvío, tú tienes que definir cómo es tu línea que tenías prevista, la que aparece aquí en un color claro, tu línea que tú tenías prevista consumir para el día siguiente. El rojo es el consumo observado realmente, lo que tú has consumido, y aquí era en este periodo donde te han aceptado la provisión del servicio. Pues bien, en todo este aspecto, en todo este tramo, tú vas a tener una remuneración si efectivamente has seguido las instrucciones de tu agregador independiente. Pues en función de lo que tú tenías a través de una referencia y lo que has hecho, se te va a remunerar. Pues bien, existen, y voy a ir agilizando un poquito la presentación, existen
procesos y equipos que están mejor o peor adaptados para la provisión de flexibilidad. Los agentes que han venido ya para quedarse muchos tiempos pues son las cargas controlables, pues las bombas de calor, nuestros aire acondicionados, el famosísimo vehículo eléctrico o la pequeña generación, que también puede ser un elemento de gestión o hacer que tu demanda sea más eficiente. Ahí aparece una referencia de cuánta flexibilidad hay disponible. Ahí tenéis pues, del orden de teravatios organizados por sectores, el sector residencial, el district heating, la distribución de calor junto con electricidad. Aparecen ahí un mercado muy apetitoso para todas estas demandas. Pues bien, el concepto de agregador, el concepto de agregador de manera muy sinóptica está representada en esta figura. Primero, un agregador hace un contrato con miles de consumidores, como ya ocurre en Alemania, conoceréis a Sony, pues, tiene decenas de miles de pequeños consumidores, o no tan pequeños, que agregan su demanda y esta plataforma digital, que no es más que una plataforma digital, agrega todas esas demandas, las caracteriza, hace sus estimaciones de previsión de flexibilidad, su algoritmo de optimización y apunta a alguno o un conjunto de estos mercados dependiendo de los que estén abiertos. Pues bien, parece que hay un consenso que estos agregadores independientes tienen viabilidad si hacen lo que se denomina un value staking, ¿no? Es decir, que tus fuentes de ingreso no van a estar solo en un mercado, sino en un conjunto de mercados. Pues bien, en esa línea, y os dejo aquí algunas referencias que hemos trabajado con un estudiante de doctorado, ya doctor, Ángel Paredes, hemos hecho estudiando los distintos mercados que puede afrontar ese agregador de la demanda y haciendo una caracterización de la flexibilidad, desarrollamos un problema de optimización en el que trata de maximizar un hipotético agregador independiente que participe en este conjunto de mercados. Tiene detrás, ahí aparece el artículo referenciado a aquellos de vosotros que estéis haciendo el máster o tenéis intención de hacer una tesis doctoral y os guste estos temas de optimización. Ahí tenéis un conjunto de desarrollos, que no son objeto ahora de debate, en el que, como un problema complejo que tiene una función objetivo, un conjunto de restricciones, dentro de ese conjunto de restricciones aparece como restricción un problema de optimización y dentro de ese conjunto de restricciones a su vez aparece otro problema de optimización. Eso es resultado de ir añadiendo mercados sobre otros mercados. Digamos que participar en este mercado me tiene en cuenta un problema de optimización de un mercado aguas abajo. Y esto lo llevo a mis restricciones como agregador y trato de optimizar los beneficios. Eso matemáticamente es complejo, hay teoremas de dualidad fuerte, aproximaciones lexicográficas que hacen que esto no sea de fácil solución. Pues esa contribución está bien documentada y aparece ahí unos beneficios que demuestran que sobre datos reales tiene sentido esta figura del agregador. Pues bien, voy a ser muy sucinto en esta parte. Bueno, y simplemente cómo pasar de la academia, que esto que he contado es puramente muy científico, desarrollo matemático, pues ahora el reto es cómo pasar de la academia a hacer caso, demostrar que esto que estamos diciendo de una manera teórica tiene o se puede llevar a la práctica. Pues a través de una financiación de un proyecto europeo. Uno de los demostradores del proyecto europeo es muy interesante, tiene un conjunto de edificios de demanda en este distrito, en el que ese edificio pues, aparecen con una muy alta penetración de vehículos eléctricos, tienen un aspecto muy interesantísimo y muy poco habitual aquí en España, tiene unas bombas de calor alimentadas por geotermia y su demanda es bastante flexible. Pues bien, el reto aquí es cómo esos algoritmos que se desarrollan en un despacho de una universidad son realmente aplicables o no. Bueno, pues eso, además de los algoritmos, tienen muchísimos más aspectos más complejos. Además de eso, pues el desarrollo de una plataforma digital que conecte todos los activos, que desarrolle no solo sus comunicaciones, sino sus señales de control. Eso se hace de una manera más o menos sofisticada. No voy a entrar en los detalles, ahí dejo una referencia. Iba a hablar, en el caso de que tuviera un poquito más de tiempo, que no es el caso, sobre cómo estamos utilizando técnicas que no van allá de las técnicas tradicionales que hacen una muy buena predicción
de precio, recursos o flexibilidad y con esa muy buena predicción optimizas tus activos. Aquí estamos intentando de hacer que lo que optimices no estás tan interesado en hacer una muy buena predicción, sino estás muy interesado en que tus beneficios sean los máximos posibles a pesar de que tus predicciones no sean tan buenas. Me da igual que mi predicción no sea tan buena si mis beneficios son buenos. Por eso esta técnica se llama el Predict and Optimize, ese sería el marco donde se desarrollaría estos conceptos, y esta es el Decision Focus Learning, es decir, aprende basado básicamente en tus decisiones, que tus decisiones te den el máximo beneficio. Bueno, pues ahí aparece hemos demostrado, un artículo que está ahora en revisión, que puedes ganar con esa técnica, aumentar hasta un 10% tus beneficios comparado con solo centrarte en hacer unas buenas predicciones. José María, si me dices qué tiempo me queda, 2, 3 minutos, ¿me das? 5 minutos. Hay 5 minutos, pues magnífico. Estupendo. Estupendo, muchas gracias. Pues bien, hemos visto cómo pasar de la academia, desarrollo de artículos, a demostrar casos de uso, y ahora quería traer un ejemplo que ya no es... tenía intención de decir que esto era una transferencia, esto más que una transferencia es una consultoría, no hay unos elementos gordos de transferencia, pero sí que creo que es bastante ilustrativo cómo todo este concepto de demanda, de flexibilidad de la demanda, nos puede ayudar a resolver unos problemas muy concreto y muy específico. Bueno, pues a través de una colaboración de un banco de ayudas al desarrollo, como puede ser el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano, hay una cantidad de proyectos ingentes a los que yo animo en esta audiencia a que no solo se enfoque en las ayudas y proyectos que dan en un entorno nacional o europeo, sino que tengan miras que van más allá y acuda a otros organismos, que hay proyectos muy interesantes, pues pudimos colaborar en el siguiente proyecto. Esto se trata de una isla que está en mitad del Pacífico, una isla muy pequeñita, con 22.000 habitantes, y que una isla que por su bajo nivel, el punto más alto del país, creo que es 1,5 metros o algo así, pues os podéis imaginar que está muy expuesto al cambio climático, con lo que es una gran preocupación. Lo que está claro es que haga lo que haga Palau no va a afectar en absoluto al cambio climático, pero si aspira a recibir ayuda para combatir eso, pues sí que tiene que ser un ejemplo de cómo integrar renovables, etc. Pues bien, aquí ocurrió un caso muy concreto. Poco antes de la pandemia, se aprobó un proyecto de instalar un parque solar de 11 megavatios que ya está instalado, ¿vale? Ese que aparece ahí. Y justo después se instaló ese parque, la pandemia tuvo un impacto grandísimo en esta isla porque vive fundamentalmente del turismo. No hubo turismo durante unos cuantos años y el turismo sigue sin recuperarse. No hay la demanda que había previamente a la pandemia. Entonces, la cuestión que se ha encontrado el país pequeñísimo, aparece ahí, es que tenía una flota de generadores diésel, pues como aparecen ahí, con unas eficiencias no muy buenas para el estándar, entre 0,38 litros por kilovatio hora. Podía hacer la conversión de $1,2 el litro, podía hacer la conversión a cuánto sale el kilovatio hora. No, imaginad esta isla remota en el Océano Pacífico, transportando diésel a estas islas. Los costes son altísimos. El productor se instala, un productor de 13 megavatios, tiene una batería que no es para minimizar el curtailment, simplemente para dar servicio de potencia de cortocircuito, rampas y respuesta ante huecos de tensión. Y además se da la situación, para hacer el problema todavía más complejo, que aprobaron una regulación en la que se permitía la instalación de paneles solares en las casas con conexión a red, donde la inyección de la energía está remunerada al mismo precio que el consumo de la misma. Es decir, en un país con mucho sol,
el crecimiento de esta tecnología ha sido gigantesco. Tiene, de hecho, del orden de 4,7 megavatios instalados con una potencia de unos 11 megavatios. Pues bien, eso ha hecho, y ya con esto casi termino, aquí tenéis una curva antes de la pandemia, es la gris, y esta es una curva azul con datos reales de cómo ha ido evolucionando mes a mes, desde el 2022 hasta 2023, final de 2023, primero de 2024, que terminamos esta colaboración, y qué es lo que se espera, cómo evolucione la demanda hasta final de este año. Pues la famosísima curva de Pato aparece aquí, ¿vale? Solo con la solar residencial, y la curva amarilla es la inyección de potencia de este productor renovable. Así que aquí tenemos un hueco. Desde aquí hasta aquí es energía que se inyecta a la red y no se puede consumir. Es decir, el famoso curtailment aparece aquí. Pues bien, la colaboración de este proyecto era dos partes. Cómo apoyar a la utility en mitigar ese curtailment, porque esto está firmado con un PPA, es decir, estos PPA, no sé si estáis familiarizados con ellos, normalmente son: yo voy a producir esta cantidad de energía al año, lo que tú me cortes me lo pagas. Take or pay, ¿no? La condición. Así que todo esto es energía que el país va a pagar y no va a consumir. Pues el reto es, como es muy bien conocido por vosotros, primero un sistema de almacenamiento, y desde el punto de vista de la demanda, pues esto tenía también una integración de renovables, cómo usar la demanda, en este caso del transporte, una integración, perdón, de vehículos eléctricos para, electrificando otro sector, que es el transporte, aumentar la demanda y desplazarla a las horas de curtailment. Es decir, un ejercicio bastante claro, que no había que inventar nada sofisticado de técnicas de machine learning ni optimización, pero sí había que dar la solución de cuál es la batería óptima y cómo estos vehículos podían participar. Pues bueno, con esto ya termino. Tenía pensado hablar de cómo eran los patrones de consumo de los vehículos eléctricos, cómo se podía hacer una gestión de los vehículos. Aquí nos pidieron también que indagáramos las tecnologías V2G, pero el problema de la tecnología V2G es que uno piensa que está bastante más avanzada de lo que en la realidad hay. Hay muy pocos proyectos de V2G comerciales en el mundo. Hay muchos pilotos, muchísimos, donde cada uno prueba y demuestra que la tecnología está disponible. Eso, hacerlo comercial, en el que tú tengas un vehículo y le mandes una señal a tu vehículo por un agente externo y que inyecte red, etcétera, hay poquitos proyectos comerciales. Entonces, sí que aparece esta capacidad en este proyecto, aunque el gran esfuerzo aquí se ha hecho es en desplazar el consumo, la carga del vehículo a las horas centrales, que por el patrón de desplazamiento, en este caso, coincidía bastante bien. Aquí aparecen unos patrones de potenciales de consumo de esa energía. Pues muy bien, con esto, José María, termino mi exposición. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta mientras conseguimos el micro? El mercado de los agregados en España que se está moviendo, hay iniciativas, hay... Sí, Son los entes que son grandes, son pequeños, son nuevos. exacto. O sea, hasta ahora lo que tenemos es un borrador que regula ese agregador independiente. Es decir, que todavía no hay ninguno que se haya constituido. Mi sensación es que ese mundo agregador independiente va a estar muy influenciado. Veo un montón de compañías TIC, más que de energética, que desarrollan estas plataformas y que están apuntando a ese sector. Me da la sensación que va a venir más de ese mundo, por supuesto, con conocimientos de energía, pero al fin y al cabo es una plataforma digital que va a prestar ese servicio frente a la comercializadora tradicional. Es un tema que atrae muchísima atención, es una magnífica oportunidad de negocio, incluso veo aquí mucha gente también joven del máster, para pensar en startups que puedan dar ese servicio, porque se necesitan ahí mucha agilidad, saber adaptarse a la regulación. Es un campo que en los próximos años va a dar bastante juego. Sí. Esto es una duda mía Sí. de toda la vida. Sí.
¿El agregado hace falta? O sea, yo no puedo tener una máquina que Claro. me mande la señal de precio en tiempo real y las baterías respondan. Claro. Mira, los mercados hasta ahora tienen unas condiciones, unas barreras de acceso para ese consumidor pequeñito que son que la potencia mínima que puedas ofertar, que se desagregue, es de 1 megavatio. Es decir, tú puedes participar en el mercado agregando demandas y tú agregas 500 megavatios, 300 megavatios. Pero cuando tú vayas a desagregar tus señales de control para activar los servicios de demanda, la unidad mínima es 1 megavatio, que es la regulación hasta ahora. Y eso tiene un sentido, tiene parte de sentido. Estoy con usted que a lo mejor esa puede ser una restricción importante que habría que repensar. Pero algunos servicios, por ejemplo, estoy pensando en el servicio de respuesta automática de la frecuencia. Son servicios que activa el red eléctrica y son servicios automáticos. Necesita una línea de control entre el operador de red y la respuesta, que activa red eléctrica. Pues necesita una infraestructura de comunicaciones, llevarla a la demanda, actuar sobre la demanda y que la demanda responda. ¿Esa infraestructura es rentable para una demanda pequeñita de menos de 1 megavatio? Pues probablemente no. Claro. Pero porque estamos partiendo de la base de que Red Eléctrica quiere mandar una orden y decir cuántos megavatios quiere. Exacto. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos 33 gigavatios de batería detrás del contador. Exacto. Y que podríamos plantearnos el camino contrario, que es decir, si ahora mismo estoy pidiendo secundaria y terciaria subir y estoy pagando 10 euros sobre el precio de mercado, yo eso lo publico en Internet. Y mi batería, en automático, ve que eso está bien y decide que va a producir ahora en vez de ahorrarme el consumo de dentro de 3 horas. Exacto. Y Red Eléctrica no conoce la cantidad, pero se va respondiendo. Pues para esa pregunta, que es muy pertinente y está muy en debate en muchos entornos, ese sería un control altamente distribuido. Es decir, que en lugar de tener un agente centralizado responsable de todo, le das libertad a esos decenas de miles de pequeñas baterías en el hogar y de manera conjunta o armonizada responden a eso. Actualmente, en el sistema regulatorio español, la barrera en casi todos los mercados es 1 megavatio. Probablemente una actitud conservadora que con el tiempo y cuando esas infraestructuras de control y respuesta pues vean que tiene un comportamiento estable, ¿no? Porque yo creo que ahora el temor de ese operador de red de distribución o de red eléctrica es ver cómo centenares de miles de agentes empiezan a responder y cómo eso se va de control o no. Hay otros mercados en otros países que sí confían mucho más en esa respuesta distribuida como usted apunta. Sí. Mira, y sobre otro tema. ¿Por qué hay que compensar al comercializador? Porque la teoría, si Red Eléctrica ha pedido a subir, es porque falta producción. Sí. Luego, si dentro de mi comercializadora se produce un exceso de producción, o sea, una reducción de demanda, ya me beneficia. No necesito que nadie me pague más. Sí. Bueno, tiene dos cosas. Una es, existe el concepto de gestión de desvíos. Es decir, que existe un desvío y esos desvíos, según la regulación, pues tiene uno que compensar. Tiene que corregir el desvío. El operador de red tiene que llamar a mercados intradiarios o mercados de balance donde corrige esos desvíos. Entonces, esos desvíos tienen un coste, ¿vale? Entonces, se acude a esos mercados y en esos mercados se remuneran a los que dan ese servicio. Pero ahora la pregunta es, la comercializadora, que puede estar completamente ajena a esos desvíos, decía, yo había comprado energía para suplir a las 7 de la tarde a todos mis consumidores esta cantidad. Y como resultado de que muchos agregadores independientes han activado sus servicios de frecuencia, han resultado que yo he dejado de vender esa energía. Entonces, hay dos posturas. Es la postura extrema en un lado. Esto es el mercado, búsquese usted la mejor previsión, que hay agregadores independientes y que le pueden afectar. Eso es un extremo. No hay compensación al comercializador. Porque el comercializador dice, oye, yo que no sé cómo va a actuar el agregador independiente y tenía previsto una posición en el mercado con esta cantidad de energía, por causa de ese agregador, estoy vendiendo menos. Y la otra postura es la que tienen los comercializadores independientes y también las comercializadoras tradicionales, es todo el extremo. Es decir, yo lo que tenía posición, a usted, si usted desvía, magnífico, pero usted me compensa el 100% de mi desvío. Con lo que
el negocio del comercializador tradicional está intacto, intocable. Haga lo que haga el agregador independiente, no afecta. Y la posición intermedia, que parece que es la que se apunta en ese borrador, es que habrá compensaciones de hasta el 50% al comercializador por el hecho de dejar de vender lo que él ya tenía previsto en su posición. ¿Qué es justo o no es justo? Pues depende si uno se pone la gorra del agregador independiente o se pone la gorra del agregador tradicional. El agregador independiente tendrá que descontar de sus posibles beneficios la cantidad a compensar a esas comercializadoras. El debate, ahora mismo, ese debate está encima de la mesa.